Y aquí estamos de regreso en Academia al Día, el programa institucional del Vicerrectorado Académico, compartiendo con el profesor Víctor García, pues nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Hernández, de la Cátedra de Fisiología. Específicamente, él está al frente del Laboratorio de Fisiología de la Conducta, doctor Eduardo Brice. Vamos, en esta parte del programa vamos a conocer, vamos a introducirnos en ese mundo fantástico de la investigación, esas líneas de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Fisiología de la Conducta, específicamente técnicas como la microdiálisis cerebral, ¿no? Que tiene una cantidad de ventajas, porque permiten inclusive hacer estudios de los neurotransmisores que son liberados. Él nos va a explicar esa técnica que, bueno, tiene que ver mucho con la conducta suya, mía, de todos nosotros. Vamos a conocer entonces con el doctor Luis Hernández. Con las buenas y las malas. Con las buenas y las malas, así es. Bueno, doctor, esa técnica, la microdiálisis cerebral, por supuesto que tiene unas ventajas porque permite generar las condiciones con el animal vivo, no, el estudio no es post-mortem, entonces eso tiene sus ventajas, pero vamos a hablar de esas líneas de investigación que se están realizando, qué específicamente, en qué beneficia a la comunidad, qué es el conocimiento que se genera ahí. Sí, los cambios químicos que ocurren en el cerebro es muy importante conocerlo porque tú puedes, conocido esos cambios químicos, modificar la química del cerebro, es decir, cambiar la química del cerebro en circunstancias como, por ejemplo, en las enfermedades mentales. Es decir, tú puedes buscar, una vez que sabes que el cambio químico consiste en que el cerebro tiene menos serotonina, tú puedes buscar drogas que aumenten la cantidad de serotonina en el cerebro, siendo la serotonina un neurotransmisor. En esa técnica, el animal es colocado en una jaula y se le coloca una pequeña sonda, una sonda de diálisis, pero una sonda muy fina, tiene en la punta cerca de 200 micras de ancho. Y al introducirla en el cerebro causa un daño, pero muy pequeño, un daño mínimo, del cual el animal se recupera fácilmente, ¿no? Y a medida que la sonda trabaja, se van recuperando sustancias químicas y se van analizando con unos aparatos estas sustancias químicas. Entonces, una vez que está introducida la sonda en el cerebro, se conecta el animal a un sistema que le permite moverse libremente. Esto último es muy importante, ¿no? Porque el animal debe estar tranquilo, debe estar como si estuviese normalmente dentro de su jaula, llevando su vida normal, su vida habitual, y uno le va monitoreando los cambios químicos que ocurren en el cerebro bajo diversas circunstancias. Por ejemplo, hay modelos en medicina para estudiar animales deprimidos. Sí. Entonces, una pregunta interesante es qué pasa desde el punto de vista químico en el cerebro cuando un animal o una persona se deprime, entra en depresión. Ahí pudimos ver inclusive un experimento que hacían con un animalito de estos, le ponían en condiciones en que llega un momento que se deprime, ay, ¿qué pasa con eso? ¿No? Entonces nos explicaba la persona que estaba a cargo del experimento, ¿no? Que tenía que ver entonces para estudios farmacológicos. Sí, sí. Porque después viene la otra pregunta, o sea, ¿cuál es la mejor manera de ajustar esos balances químicos en el cerebro para que la depresión desaparezca? Esa es una persona, un paciente. Claro, lo que podríamos decir el objetivo final. El objetivo final de los estudios, sí. Sí. Sobre todo cuando esos estudios se hacen en una facultad de medicina. En una facultad de medicina tú tienes siempre en mente las enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? La epilepsia. En este momento, doctor, explica para que nuestra teleaudiencia sepan qué está pasando en este momento, por lo menos en esas imágenes. Sí, en esa imagen ya se ha insertado la sonda en el cerebro del animalito y se está fijando todo a un cable, ¿no? Si tú ves ahora el animalito, él empieza a moverse, a explorar, se acicala, igual que las personas, se levanta para explorar el ambiente, pero ya la sonda está funcionando, ¿eh? En este animalito en particular, además, hay unos cables
que van al cerebro, que son el moradito ese con rojo y el negro. Y esos cables se usan para estimular ciertos circuitos de neuronas. De manera que tú estimulas un circuito de neuronas y recoges en la parte terminal de la neurona los neurotransmisores que se liberan. Ahora, ¿por qué es importante ese tipo de estudios? Porque la vía que se estimula es precisamente la vía más importante que hay en el aprendizaje. En el aprendizaje. Es decir, la zona esa del cerebro en la cual registramos los cambios es una zona que es fundamental en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en la pérdida de memoria de las personas. Se trata de ver si se pueden incrementar las actividades cognitivas de una persona, atajando el deterioro de actividades cognitivas que va ocurriendo de manera natural en la Imagínense en qué la tan persona. importante entonces. En este Sí. caso, luego hablaremos de esto. Vamos a hablar en este caso de qué se trata este experimento. Ajá, este es muy interesante porque se usa la misma técnica pero en un ratoncito. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar ratoncitos en lugar de ratas? Que los ratoncitos están muy estudiados desde el punto de vista genético. Son genéticamente... Y entonces todos los estudios genéticos se hacen creando animalitos transgénicos. Es decir, animalitos en los cuales, por ejemplo, falta un gen. Entonces, el animalito puede desarrollar, como consecuencia del daño de un gen, puede desarrollar ciertas enfermedades similares a las nuestras. Puede desarrollar Alzheimer, puede desarrollar epilepsia, puede desarrollar enfermedades de ese tipo. Entonces, en los ratoncitos es muy importante hacer el estudio bioquímico o químico del cerebro en el animalito moviéndose libremente para poder entender qué impacto tiene un cambio genético en los Doctor, fenómenos. en esto estamos viendo aquí una especie de Ah, atlas sí. y un equipo. Ahí van a introducir ya la sonda. Expliquemos un poco Sí. de qué se trata. Ese es Pedrito Pierusini, uno de los investigadores jóvenes. Él está mostrándoles cómo nos dirigimos hacia zonas específicas del cerebro en un ratoncito. Y para eso se utiliza este atlas, donde está prácticamente en cartas de navegación todo el cerebro del animal. Y el animalito luego es colocado en ese aparato que ven ahí, que es un aparato estereotáxico, que permite colocar un dispositivo en las 3 dimensiones del espacio. Entonces, ayudado por el atlas, tiene como la carta, que te dirige en 3 el dimensiones. GPS. Y el aparato tiene unos desplazadores en las 3 dimensiones del espacio. Y permite Pero muy colocarlo preciso. entonces allí. Sí, Claro. porque son desplazadores que tienen una resolución de una micra. Son Claro, muy muy finos. fino. Y entonces este display te va mostrando cuántas micras se han recorrido, etc. Ahora hay una cosa interesante. Por ejemplo, hoy en día se está hablando de filosofía práctica, Ajá, sí. de psicología práctica, Sí. con ayuda de tomógrafos, ayuda Sí, de sí. técnicas de inmunología. Sí. Ya se plantean hipótesis y Sí. se hacen experimentos para ver áreas del cerebro, Sí. reacciones frente a situaciones particulares. Pero también se está hablando de sistemas complejos. Sí. Sistemas complejos en el sentido de que el cuerpo funciona como un sistema muy complejo. Por ejemplo, la semana pasada leyendo Nature me enteraba de que un investigador sueco que ganó un billón de euros para modelar el cerebro. Sí, sí. Para Sí. modelar el cerebro. Sí, sí. Imagínate tú. Viendo toda esta complejidad, en el laboratorio se focalizan solo en la parte química. Sí. O sea, se va al sitio, Sí. se identifican las moléculas, los compuestos Sí. particulares. Sí. En función de eso se plantea la hipótesis de, bueno, se está generando más Sí. X, Sí. debemos de suprimir esa generación y eso lo podemos hacer con Y, Sí. algo así. Sí. ¿Se desarrolla? Sí, pero acuérdate siempre que tú tienes que colocar los conocimientos que tú vayas extrayendo de tus experimentos en el contexto
general. Es decir, los experimentos tuyos y tus observaciones no pueden entrar en contradicción con lo que digan las observaciones con resonancia magnética, con tomografía, imágenes cerebrales, anatomía del cerebro, etcétera, ¿no? Todo eso tiene... Y lo bonito de eso es que tú consigues, por ejemplo, unos cambios químicos en esa zona del cerebro que estamos estudiando, que es, por ejemplo, el hipocampo, ¿no? Que es una zona relacionada con la memoria. Entonces, tú revisas la literatura para ver si estos cambios químicos en el hipocampo han sido detectados con otra técnica en las mismas circunstancias en que está tu animalito, pero ya en persona. Entonces, si han sido detectados en persona, entonces ya tú tienes razones para pensar que estos cambios químicos tienen que ver con lo que... Con la patología particular que te observando. Con la patología cerebral. Hay, digamos, si se quiere, controversias, en el sentido de que la expresión aquella que dicen, bueno, más filosofía, menos Prozac, para el caso de los psiquiatras, para tratar la depresión. Pero en realidad estamos, fíjese aquí en el ambiente, sugiriendo que todo se reduce a las bases neurobiológicas que están procesando, que están ocurriendo allí en el cerebro para darle forma a todo esto que da la patología o el momento actual. Entonces, se podría pensar, sí, efectivamente, vamos un poco a ser más filósofos, no vamos pero todo eso tiene sus bases neurobiológicas. Claro, porque fíjate tú lo interesante. Esa pregunta es muy importante por lo siguiente, porque cuando dicen más filosofía, menos Prozac, básicamente lo que te están diciendo es, mira, yo puedo tratar muchas enfermedades mentales, ¿no? Con razonamientos, con conversaciones, con cosas de este tipo, más eficientemente en muchos casos que con el suministro de una droga. Eso es lo que te están diciendo básicamente. Porque la droga modifica la química cerebral, pero la filosofía también modifica la química cerebral. Eso es lo que quería yo. Estás haciendo la misma cosa, pero por vías distintas. Y la filosofía tiene la enorme ventaja sobre la química, es que la química, el tratamiento químico te modifica un aspecto del cerebro, mientras que la filosofía te lo puede modificar globalmente. Y tú no tienes derecho, por ejemplo, en la depresión, se piensa que el Prozac disminuye los síntomas de la depresión, etcétera. Muy bien, pero el Prozac afecta un sistema químico. Ahora, ¿en qué se basa una persona para decir que el problema es el problema de ese sistema químico en particular? Mentira, eso es un sistema complejo de muchísimas sustancias químicas y tú estás afectando una sola. Mientras que con otros métodos tal vez puedas afectar muchas. Es decir, yo no te estoy diciendo que con la filosofía vas a reemplazar a la terapéutica química, pero la filosofía te está indicando